La garantía es un monto que tú vas o que tu inquilino te da al comienzo del arrendamiento para que una vez finalizado el mismo, tú como propietario veas cómo te están devolviendo el inmueble. Si está en mal estado, tú con ese dinero que te han dejado de garantía vas reparando las cosas que te han dejado en mal estado. Evidentemente, si sobra plata, tienes que devolverle la plata que sobró al inquilino. No te la puedes quedar como dueño. Lo hemos invitado porque es un tema importante y por supuesto que la población va a participar con las llamadas y nos va a contar cuál es su caso. ¿Cuán complejo es usted, en su experiencia, lidiar con un inquilino moroso? Es muy complicado porque las leyes actuales son muy malas, la verdad, para poder desalojar a un inquilino moroso, ¿no? Pero también hay que reconocer que gran parte de la responsabilidad de esta situación es por los parte de los propietarios, ¿no? Que no evalúan correctamente al inquilino, que no redactan un contrato de arrendamiento en función a las normas vigentes. Entonces, todo eso hace que la atmósfera para poder arrendar se complique, ¿no? Y eso hoy día vamos a aprender, por favor, señor Chueca. Claro que sí. A ver, ¿cómo debe ser este contrato para yo alquilar mi local o mi departamento, mi casa? Primero tengo que evaluar al inquilino, ¿no? Porque Correcto. en función a la evaluación voy a redactar el contrato. Entonces, primero tengo que saber si el inquilino con quién va a vivir, ¿no? Con su esposa, con un roommate, con su pareja, con su conviviente. No es obligatorio que firmen los dos el contrato de arrendamiento, pero es mejor que firmen los dos, porque los dos van a tener responsabilidad de pago. Así uno sea el que va a pagar y el otro no, es mejor poner a los dos en el contrato de arrendamiento. Luego de eso hay que saber en dónde trabajan los potenciales inquilinos, ¿no? Saber cuánto ganan. ¿Cómo sabemos eso? Con boletas de pago, ¿no? A veces las boletas de pago son falsas, lamentablemente pasan esas cosas. Entonces, en la boleta de pago no solamente aparece cuánto gana una persona, también sale dónde trabaja la persona. Entonces hay que llamar por teléfono al centro de labores y corroborar si efectivamente esa persona trabaja allí, ¿no? Y hay que comparar el sueldo con la renta. Por ejemplo, si yo alquilo mi inmueble a 1.000 soles y una persona gana 1.200 soles, a esa persona no le puedo alquilar el inmueble, porque con 200 soles no va a vivir un mes. Es imposible. Entonces hay que buscar una persona que tenga más ingresos y que sea sólida comparando al monto de renta que yo estoy pidiendo en el contrato de arrendamiento. O sea, un buen filtro. Un buen filtro, correcto. No solamente decir a centrales de riesgo, porque las centrales de riesgo me dicen si hasta el día de hoy yo soy moroso o no. Yo lo que tengo que buscar, aparte de las centrales de riesgo, es la solidez de la persona. Si la persona es sólida, en buena hora. No guiarse de las apariencias tampoco. Una persona que tiene un auto lujoso o que se viste bien, Claro. no necesariamente es un buen inquilino, ¿no? Si yo veo que una persona llega con un auto a ver mi departamento, veo la placa, entro a la página del SAT y veo dos cosas. Si el carro es de él y si tiene multas. Ya tienes más o menos ahí una idea de cómo puede ser el perfil de la persona, ¿no? Puedes pedir también antecedentes penales. Si evidentemente ha tenido algún delito cometido, no te conviene alquilarle, ¿no? Puedes también usar una figura que no se usa mucho en Perú, pero que en otros países sí, y es la participación de un garante o un tercero en el contrato de arrendamiento. ¿El garante qué hace? Es un aval. O sea, si el inquilino no paga, tú le puedes cobrar al garante. Evidentemente, el garante tiene que tener características también de solidez, ¿no? Porque si no tiene nada, por ejemplo, no te sirve de nada tener un garante en el contrato de arrendamiento. ¿Qué tiene que tener el garante? Un bien propio obligatoriamente. O sea, un departamento, una casa, una cochera, un depósito, un terreno, algo, ¿no? Sin que mi comentario suene discriminatorio, pero si es una persona extranjera, ¿cuál es el filtro a seguir? Porque sabemos que pueden viajar y pueden dejar de repente la casa o el local sin el pago. Claro, en ese caso habría que ver el sueldo, porque evidentemente siendo extranjero no puede buscar un garante, no hay un garante, Claro. nadie lo va a avalar. Entonces tienes otros filtros, ¿no? Lo mismo que te he dicho hace un momento. Los mismos. Pero si es nacional, evidentemente un garante puede ser una solución también. Muy bien, siempre es bueno poner cláusulas porque a veces pasa, se lo digo porque he tenido familiares que han Claro. alquilado también casas, departamentos, cuartos, que es lo más usual en nuestro país, que llega solamente una persona para hacer el contrato, pero luego se muda la familia. Entonces el Claro. cuarto que es para una persona termina viviendo 5 personas. Claro, claro. Ahí lo ideal, como te decía al comienzo de la entrevista, es que por lo menos la pareja firme. Por lo menos. O sea, la pareja o el roommate, o sea, los mayores de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento podré cobrarle a alguno de ellos. No digo que inmediatamente, pero sí en un momento determinado. Y el desalojo, recordemos que saca a todos los inquilinos que han firmado el contrato y los que viven en el inmueble. Pues por ese lado no es tanto el problema. El problema es, claro, el tema de cómo te dejan el inmueble después. Porque, claro, un inmueble que es para 2 personas, entran 5, Eso mismo. va a ser un problema. Entonces tienes que tener en el contrato un monto de garantía. ¿Qué es la garantía? Buen punto. Y que es distinto al garante. O
son cosas distintas. La garantía es un monto que tú vas al comienzo, o que tu inquilino te da al comienzo del arrendamiento, para que una vez finalizado el mismo, tú como propietario veas cómo te están devolviendo el inmueble. Si está en mal estado, tú con ese dinero que te han dejado de garantía vas reparando las cosas que te han dejado en mal estado. Evidentemente, si sobra plata, tienes que devolverle la plata que sobró al inquilino. No te la puedes quedar como dueño. La finalidad es esa de la garantía. Así es, y es muy complicado cuando tienes un local, una casa que te costó construir y luego la alquilas y te la regresan un desastre. Claro. Hay una cláusula para poder protegerme de eso, porque hay gente que dice, uy, ¿sabes qué? Esta casa es blanca, la quiero decorar, la quiero Claro. poner mayólica. ¿Eso es válido cuando alquilas una casa? Sí, es válido, puedes colocarlo, pero yo creo que lo mejor para poder demostrar el estado original, o sea, cómo le diste tú el inmueble al inquilino, son fotos. Le tomas fotos al inmueble, las imprimes y que el inquilino las firme en la misma foto con fecha. Entonces ahí no hay dudas. La pared era blanca y estaba en tal situación. Acá está la foto. ¿Está igual? No. Listo. Parte de la garantía para reparar la pared y que esté igual que en la foto, ¿no? Obviamente firma en la foto con fecha, ¿no? Para poder determinar qué día fue en que se tomó la foto y que el inquilino está aceptando que el inmueble está en ese estado. Así es. A ver, señores, ustedes tienen una página web donde sale toda la fotografía y la información de los inquilinos morosos. Correcto. ¿Cuál es es? una página web que es www.inquilinosmorosos.com. Allí yo puedo verificar si una persona es morosa, si ha sido reportada, y ver el reporte además de qué fue lo que hizo. O sea, si dejó deuda de renta, de mantenimiento, si dejó el estado del inmueble malo, si tiene algún proceso judicial de desalojo, de cobranza, todo eso está en esa página web. Entonces uno lo puede hacer incluso online, verifica a esa persona y ve si tiene algún reporte. Si tiene algún reporte, evidentemente no le debo alquilar. Y los precios son sumamente baratos, varían entre 9 soles y 15 soles. O sea que está al alcance de todos para que todos podamos verificar Por supuesto, correctamente, ¿no? ahí sale la fotografía y dices, a esta persona no le alquilo. Correcto. 9:14. Queremos que usted nos cuente su caso, si tiene un proceso complicado, tiene un inquilino moroso. Los invitamos a llamar y comunicarse con nuestro experto Carlos Chueca al 251-9422 y al 467-4499. Yo tengo muchos familiares que tienen, digamos, estos locales comerciales Ujú. y tengo el caso de un tío que alquiló a una peluquería. Se Ujú. fue sin pagarle y él se quedó con el mobiliario. ¿Esto es válido? Es válido siempre y cuando se acuerde eso, ¿no? Ahora, cuando tú Es que desapareció Claro. y nos dejó Bueno, con todo. te lo quedas. Ahora hay un tema acá. Alquilarle a una persona para un local Y comercial, sin contrato. Ahí ahí fue está su el error. problema. Claro, ahí está el problema, ¿no? Somos muy informales Somos para muy eso. sumamente informales. O sea, por ejemplo, hay una ley que se ha aprobado en el Congreso en el año 2014, que es la Ley de Allanamiento Futuro o Desalojo Anticipado. ¿Qué cosa es lo que hace esa ley? Hace que el desalojo, en vez de ser en 5 pasos, sea solamente en 3. O sea, elimina 2 pasos de Ujú. desalojo. Muy bien, lo simplifica. Pero ahí la característica es que hay que colocar una cláusula que invoque esa norma y que el contrato tenga firmas legalizadas ante notario. Y por eso es que hay que estar informado cuando Exacto. alquila usted un local. A ver, señor Carlos, por favor, tenemos una comunicación, pero yo le pido que se pongan Ah, los sí. audífonos para que pueda escuchar a nuestro oyente, Vicente, desde Villa María del Triunfo. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas noches. Muy buenas noches, qué interesante tema. Justo me cae a pelo. Quería consultarle. Miren, yo tenía un contrato de 1 año de arrendamiento, el cual se venció en el mes de junio. Y como faltaba hacer unos arreglos, no se renovó el contrato de parte de la arrendataria hasta el mes de octubre del presente año, en la cual yo no pude ir a firmar a la notaría y me manda un comunicado después de un mes diciendo que necesita el predio, dándome 15 días para salir. Ahora, yo le he mandado una carta notarial, quisiera saber cuál es el procedimiento que sigue o qué es lo que puede hacer la señora, porque solamente me llama y me dice de pronto que necesita el predio y tengo que salir. ¿Ok? Gracias, Vicente. A ver, hay que Cuéntanos, tomar Carlos. en cuenta que para que una persona sea desalojada obligatoriamente tiene que tener una sentencia judicial. No hay otra forma de salir, ¿no? Sea con la ley que nos acojamos. Entonces, si le han mandado ya una carta notarial, probablemente sea el inicio de lo que viene a ser un proceso judicial más adelante, ¿no? Ahora va a depender, los pasos no los puedo decir porque no sé cómo estará redactado el contrato, porque si tenemos la cláusula de allanamiento que te decía hace un momento, es una ruta. Si tenemos un contrato sin allanamiento, es otra ruta, ¿no? Pero en principio, el primero es la carta notarial. Eso es lo que le han hecho, es correcto.
Muy bien. Bueno, hemos hablado por parte de los dueños de los locales, pero no hemos hablado de las personas que alquilan un Ujú. local. Y pasa, por ejemplo, nos ha pasado aquí con un compañero de que de la noche a la mañana le dijeron, ¿sabes qué? Yo requiero que me des el departamento. Así que tú ves cómo te mudas y se perjudica porque hay niños y personas mayores en casa. Claro. Ujú. Ahí, por ejemplo, ¿qué procede? Por eso es tan importante tener un contrato, ¿no? Sobre todo para el inquilino, porque el contrato te demuestra la relación contractual de arrendamiento, ¿no? Entonces, con ese contrato, usted le dice a una persona, le puede decir al propietario, negociemos en un punto para que para que yo me pueda mudar en un Para tiempo una prudente, fecha. exacto, y se redacta lo que es o un nuevo contrato o un acta de conciliación, que es básicamente un contrato, pero redactado en un centro de conciliación. Y si es que no accede, ¿se le puede denunciar? No se le puede denunciar, pero no pueden desalojar al inquilino sin una sentencia judicial. O sea, habrá que ir a un juicio. Y eso evidentemente no le conviene ni al inquilino ni al propietario. Bien, Ujú. muy bien, Carlos. Hay que recibir otra llamada. Matías de Puno, ¿cómo está Matías? Buenas noches. Buenas noches, Buenas señorita. noches. Mire, yo he sido inquilino por muchos años, he pagado puntual mi alquiler, pero el inquilino, el que me alquilaba, nunca cumplió también su pago en la FUNAF. Y aparte de eso, yo como pagué, de un momento a otro me subió al doble y ya no podía pagar. Y pagué el completo, después se quedó con una de mis cosas de valor y hasta ahora no me devuelve la propietaria. Gracias, Matías. ¿Alguna pregunta, Carlos, para Matías? No, queda claro. Gracias, Matías. Por favor, atento a la respuesta. A ver, cuando un propietario genera algún tipo de deuda con el inquilino, la única fórmula de recuperar la deuda es con una demanda judicial. Es la única forma. Sin embargo, la salvedad que hay que hacer acá es que cuando yo demando a un propietario, me voy a demorar en cobrarle probablemente, pero voy a cobrar absolutamente todo, porque el propietario tiene un bien a su nombre. Y si el propietario no paga, yo puedo pedir una medida cautelar sobre el bien, que es como un gravamen o una hipoteca, y si no paga durante el proceso, yo le puedo rematar el bien. Y el inquilino va a cobrar absolutamente todo. La deuda que se ha generado, gastos de abogado, intereses legales, intereses procesales. O sea que todo eso en realidad con una demanda y evidentemente probando lo que está diciendo el señor, va a ganarla y si la gana va a cobrar absolutamente todo. Por eso es que hay que tener cuidado con esos casos, ¿no? Muy bien, Matías. Vamos con una llamadita más. Liliana de Surco. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas noches. Hola, Liliana. ¿Aló? ¿Cómo estás? Bienvenida, Aló, exitosa. buenas noches. Cuéntanos, Liliana. Sí, mire, yo llamo por un familiar que justo escuché su radio y me pareció muy interesante para que uno al menos diga el nombre de estas personas, porque ellos están bien tranquilos, como que estuvieran pagando y lamentablemente por las leyes, por este sistema, que uno no puede hacer nada, que tiene que esperar un juicio y prácticamente uno está amarrado de manos. Bueno, yo lo que quiero es que se sepa el nombre de este señor. Él se llama Matthew Iparraguirre Carranza. Él está ya 4 años y todavía ha apelado 2 veces y ahora ha recurrido a la casación. Entonces, esto es algo increíble, ¿no? Gracias, Liliana. ¿Alguna pregunta para Liliana? No, pero en este caso A sé ver, que un comentario Sí, del sí. abogado, por favor. Sí, claro que sí. A ver, en este caso que nos da Liliana hay un tema que está, o sea, que no debió haber pasado. Cuando uno demanda el desalojo en un proceso judicial, tiene que demandar generalmente en el juzgado de paz letrado. Si uno demanda en el juzgado de paz letrado, que es el distrital, no debería llegar a casación. Yo no he visto ningún caso que haya empezado en paz letrado que haya llegado a casación. Entonces, en el caso de Liliana, lo que ha pasado es una cosa. O no hubo contrato de arrendamiento, o ella dijo que venció el contrato. Y por tanto, el inquilino dejó de ser inquilino y se volvió precario. Y ahí sí, la demanda empieza en el juzgado civil y llega a casación. Entonces, por eso es que se le ha complicado ahí el caso. O porque no tuvo un contrato de arrendamiento o porque ella lo rompió. ¿Cómo lo rompió? Probablemente mandó una carta notarial diciendo que el contrato ya venció. Así se rompe un contrato por parte del propietario. Y es por eso que hay que informarse para no cometer errores. Ahora, Liliana nos da un nombre. Si yo tengo un inquilino, ¿puedo pedir de que sea incluido en la página de inquilinos morosos? Sí, claro, con todas las pruebas que eso se Por requiere, supuesto, ¿no? por Nosotros supuesto. siempre verificamos toda la información y ese procedimiento de reportar es totalmente gratuito, no tiene costo. Se tiene que adjuntar básicamente los DNIs de las partes, o sea, del propietario, del inquilino, el contrato de arrendamiento, se han habido cartas notariales también, se han habido conciliaciones también y se ha habido un juicio, también el número de expediente, año y juzgado, ¿no?
Y las pruebas, ¿no? Evidentemente, si tú me dices, por ejemplo, no ha pagado el mantenimiento, tienes que juntar una copia del recibo de mantenimiento que no ha pagado, ¿no? Si me dices, por ejemplo, no ha pagado la renta. ¿No? Porque es una imagen. Imagínate que tu cara salga en una página de morosos. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que verificar toda esa información para poder publicarla, ¿no? Ahora, también es verdad que la ley de datos personales y estas cosas que se generaron en la época del señor Flores Arauz perjudicaron muchísimo a los propietarios. Muchísimo. Porque, por ejemplo, antes existían los sombrecitos amarillos, no sé si te acuerdas, que era que cuando no pagabas te mandaban a los sombrecitos amarillos con carteles y te decían que eras moroso en la calle y te exponían, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, por una ley que sacó el señor Flores Arauz, esto es imposible de hacer hoy día. Entonces, se cuida mucho la privacidad del inquilino cuando comete faltas. Pero y ¿qué eso hay está mal. con tu derecho Tal como cual. propietario? Ponen por Dios encima, mío. lamentablemente, el derecho a la intimidad de una persona que no cumple con su obligación. Y que se quede en tu casa. Y que se quede en tu casa. Dios Correcto. mío, vamos con Wilber desde el Callao. Contigo, Wilber, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Consulta sería en caso de que yo pagué un mes de alquiler y pagué un mes más adelantado, que es la garantía, en el caso yo ya salí, pero la garantía no me la devolvieron. ¿Cómo puedo actuar en este caso? Ya, a ver, en ese caso, primero lo que habría que pedirle al propietario es un balance de cómo usó la garantía. O sea, tiene que demostrarle al inquilino que la pared estaba en mal estado y entregar boletas de lo que ha gastado, ¿no? Y demostrar que se gastó toda la garantía en eso. Si no se hizo eso, el inquilino puede demandar al propietario la devolución de la garantía. Y como dije hace un momento, si el inquilino le demanda al propietario, probablemente cobre todo, porque hay un bien de donde cobrar, ¿no? Entonces, ¿qué es el bien del propietario? ¿No? Entonces, podría demandar al inquilino la cobranza con una medida cautelar y podría cobrar toda la deuda, tranquilamente. Así es. ¿Y ¿no? cuál es su consejo, Carlos, cuando uno sale de un local, de un cuarto, departamento, casa? A hacer un acta de entrega, siempre. Eso, Wilber, escucha. Un acta de entrega. ¿Qué significa? Que yo dejé el inmueble, el inquilino lo puede redactar con el propietario, ¿no? Donde se dice, no, dejé el inmueble, hice la entrega de llaves en tal fecha y no hay deudas entre las partes. Ahí recién yo estoy diciendo que ya me devolvieron la garantía, se entiende que ya todo está, digamos, tas con tas, ¿no? Y Eso supongo es yo que importante. también dejar fotografías, dejo todo conforme, nada está roto. El acta de entrega significa que tú entregaste el inmueble en buen estado. Conforme. Así es. Ya, correcto. Así es. Escuchen estos datos que son bien importantes. Hay un tema que dijeron en la llamada anterior, que se me pasaba. Sí, por favor. El propietario está obligado en pagar un impuesto. Tiene que pagar el 5% del monto del alquiler mensualmente y tiene que darle la copia del recibo de pago al inquilino obligatoriamente, siempre y cuando el inquilino haya pagado. O sea, el propietario tiene que pagar el impuesto de arrendamiento sí o sí, reciba la renta o no reciba la renta. Eso es increíble, pero la norma es así, ¿ok? Y yo le tengo que dar como propietario al inquilino la copia del voucher de pago del impuesto, siempre y cuando él me haya pagado la renta. Muy bien, Carlos, nos queda clarísimo. De verdad que es un tema interesante. Yo creo que merece una segunda parte para la siguiente semana. Katy de Arequipa. ¿Cómo estás, Katy? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Katy. Cuéntanos. Bueno, yo alquilé un departamento, pero la verdad no llegamos yo como arrendatario, pero no llegué a firmar un contrato. ¿Qué sucede? Que al año y medio el inquilino se retira, no entrega la llave, entrega la llave después de un mes que se retira del departamento, y cuando hemos hecho el ingreso al departamento, el departamento totalmente destrozado, cochina las paredes, o sea, terrible. La garantía no ha cubierto todo el gasto que se ha hecho. No ha cubierto todo el gasto que se ha hecho en las mejoras, pues en el arreglo del departamento. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Gracias, Katy. Bueno, como no hay contrato de arrendamiento, acaba de decirlo, no va a poder hacer nada, en realidad, ¿no? Porque no hay forma de demostrar la relación contractual. Es muy complicado. Incluso si hubiese algún tipo de carta notarial donde se reconoce que has pagado algo, probablemente no se diga el monto de la renta y no va a haber forma de demostrar el arrendamiento, ¿no? Es por eso, por favor, que en este tema no podemos ser informales, no podemos escribir cualquier cosa por internet, el sobrino lo escribe, tú firma. O lo bajas de internet también. O lo bajas. A mí me pasó la otra vez que decía, era una cláusula que decía CPC, y yo decía Código Procesal Civil, y no me sonaba.
y era código procesal colombiano. O sea, habían bajado un contrato del extranjero. Señores, seamos más responsables. Es tu inmueble, te ha costado mucho. Yo, por ejemplo, construí una casa hace poco. Ajá. Y yo digo, yo alquilarla y que me la regresen destrozada, no hay forma. Yo siempre le digo a mis clientes lo siguiente. Prefiero pagar un buen abogado y ya blindarme de cualquier problema. No, y aparte yo les digo siempre a mis clientes lo siguiente. O sea, si cuando uno pide un préstamo al banco, el banco te escanea, pero de pies a cabeza, ¿no? Si uno Claro. alquila su casa, como en tu caso, por ejemplo, que has tenido que ahorrar muchísimo para Sí. poder llevarla a cabo, tienes que escanear al potencial inquilino mucho más que un banco. Así de sencillo. Porque el banco tiene más dinero que tú y yo y que todos los presentes juntos. Y se toma los pasos a seguir con una evaluación correcta. Hay que evaluar bien. Y en función a esa evaluación, hacer el contrato de arrendamiento. Bien, Carlos, gracias de verdad por tu consejo, ha sido valiosísimo. Por favor, ¿cómo te contactamos y cuáles son tus redes sociales y la página, por favor? Bueno, la página web es www.inquilinosmorosos.com. En la parte de abajo de la web están todos los teléfonos. Estamos en Facebook también como Inquilinos Morosos SAC. Y en Twitter estamos como @imorosos. Así nos pueden encontrar. Gracias, Carlos Chueca, abogado inmobiliario y gerente general de Inquilinos Morosos SAC.